Eso es. Ha hecho un error de Windows cuando has dicho estimulante. Ha hecho fatal. Pero vale. No entendí. Vale. Diferencia importante que encontramos simplemente cuando analizamos el número de elementos que participa como mínimo en cada tipo de aprendizaje. Para sorpresa de nadie, cuando hablamos de aprendizaje uniestimular, ¿cuántos elementos participan? Uno. Muy bien. Y ya sabéis la razón por la que prefiero llamarlo uniestimular antes que no asociativo. Es clarísimo, ¿vale? Cuando hablamos de aprendizaje uniestimular. Sin embargo, ¿qué significa no asociativo? No enlazan dos aspectos distintos. Claro. Sí. Muy bien, pero vamos al chiste que contaba Skinner muchas veces. Bueno, chiste. Chiste depende del contexto, nos hace gracia muy poco. Pero Skinner decía muchas veces que casi todo el mundo está familiarizado con la idea de que los perros de Pavlov, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Más o menos, asociaban el sonido de un metrónomo con la comida. A nadie le suena raro esto que acabo de decir, ¿no? Los perros asocian un estímulo con otro. Pues lo que acabo de decir es complejísimo. O sea, de hecho no hay por dónde cogerlo. Skinner decía, la gente está muy familiarizada con la idea de que los perros de Pavlov asociaban un estímulo con otro. Pero en realidad, quien asociaba un estímulo con otro era Pavlov. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asociar? ¿Es algún tipo de operación oscura, cognitivamente hablando, por parte del individuo? ¿O nos estamos refiriendo al mero hecho de que dos acontecimientos suceden uno a continuación del otro? ¿A qué nos referimos? No está claro. El término es potencialmente ambiguo, al menos, ¿no? Porque dependiendo del contexto podemos estar hablando de una cosa, hablando de otra. Entonces, para no meter historias, llámalo uniestimular, que es clarísimo, ¿vale? Es un tipo de aprendizaje que tiene lugar en situaciones donde únicamente participa un estímulo. Y ya veremos además cómo tiene que ser ese estímulo. Tiene requisitos. Os he dado una pista. Si el tipo de respuesta que se modifica en el aprendizaje uniestimular es la RI, ¿cuál será el estímulo al que nos tendremos que exponer en esas situaciones? LI, ¿vale? Ya os he dado una pista muy importante. Porque no toda situación en la que hay un solo estímulo y se produce aprendizaje es una situación de aprendizaje uniestimular. No siempre. Esto solo. No toda situación en la que hay un único estímulo y se produce aprendizaje es una situación de aprendizaje uniestimular. Para que sea una situación de aprendizaje uniestimular, para que se ponga en marcha este mecanismo concreto, el estímulo que se presenta tiene que ser un EI. ¿Sí o sí? Lo digo porque habrá situaciones más adelante, por ejemplo, situaciones de extinción dentro del condicionamiento clásico, donde se va a presentar un único estímulo, sin ir seguido de nada más. Y el individuo va a aprender, pero va a aprender a través de un mecanismo diferente. ¿Vale? Entonces, no penséis que simplemente porque está un estímulo ahí puesto, aprendizaje uniestimular. No. Tiene que ser un EI y además tiene que dar lugar a unos efectos muy concretos que ahora os explico. Si no, el mecanismo es otro. Condicionamiento. Perdona, lo de Pavlov, no hay estudios que comprobaron que el perro empezaba a salivar, que le metía, no sé, tubos o algo. Sí. Por eso estamos aquí, viendo otras cosas. Sí, claro. Hay muchísimos experimentos que demuestran aprendizaje, en este caso, en condicionamiento clásico. No solo en perros, sino ya lo dije, en casi cualquier especie que se os ocurra. Sí. O sea, no he dicho lo contrario, ¿eh? Lo que he dicho es que el término asociar es problemático. Y me mantengo. Salvo que alguien me demuestre lo contrario, que a día de hoy no lo he conseguido. Condicionamiento clásico. ¿Cuántos elementos participan como mínimo para que empiece a formarse y empiecen a pasar cosas a partir de ahí? 2, ¿vale? En este caso son 2 estímulos. En su vertiente más sencilla serán un estímulo inicialmente neutro y un estímulo incondicional. De esto hablaremos el próximo día, largo y tendido. Pero no necesariamente tiene que haber un estímulo neutro ni uno incondicionado para que haya condicionamiento clásico. ¿Vale? El condicionamiento clásico puede ser mucho más complejo de lo que habitualmente se puede. De momento quedaos con eso, ¿vale? 2 como mínimo. Y cuando hablamos del operante, la relación de contingencia, es decir, el número de elementos que participan, en este caso, mínimo es de 3. ¿Vale? Y es más complejo no solamente porque son más cosas, sino porque de esas 3 cosas, 2 son estímulos y 1 es la propia respuesta. ¿Vale? Lo que más y mejor permite entender la diferencia entre operante y clásico precisamente tiene que ver con esto último que he dicho.
Vaya 3 más raro que dibujo. Y no lo he mejorado. ¿Se entiende? Es un 3, porque lo digo yo. Y es que en el condicionamiento operante, a diferencia del condicionamiento clásico, la propia respuesta es la que determina lo que va a ocurrir a continuación. ¿Sí? Dicho de otra forma, forma parte la respuesta de la relación de contingencia. Las cosas que suceden en el ambiente o parte de las cosas que suceden en el ambiente dependen de la respuesta del individuo. ¿Vale? Esto no sucede en las situaciones que son exclusivamente de condicionamiento clásico, donde, como decía, lo que ocurre es que un estímulo se relaciona con otro, sin más. Aparece un estímulo y eso significa que aparece otro o que desaparece otro. El individuo no tiene que hacer nada para que nos entendamos. Simplemente pues, está expuesto a esas cosas que están ocurriendo a su alrededor. En el operante la cosa cambia. Y por eso en el condicionamiento operante hablamos de consecuencias. ¿Vale? Porque aparte de lo que sucede, como decía, son consecuentes a la conducta del individuo que previamente se ha metido o no se ha emitido. Correcto. La respuesta es uno de esos 3 elementos. Forma parte de las contingencias. Y simplemente con esta información que os acabo de dar, creo que hay aspectos ya que os van a permitir clarificar todo lo que viene después. ¿Vale? Ni mucho menos os explican qué consiste cada cosa. De hecho, para eso nos quedan meses y para eso estamos aquí. Pero tenéis ya al menos una pequeña guía. Vale. Hemos hablado. Esto lo hablamos el primer día. Bien. Siguiente punto. No, siguiente punto no. Se me ha ido a mí la olla. Claro, al final he hecho la tablita y no he explicado lo que había tachado. El aprendizaje inestimulado, ¿vale? Por lo menos nos vamos con esto visto y el próximo día le damos caña ya al condicionamiento clásico en toda su esencia. Hemos dicho que una situación de aprendizaje inestimular es una situación en la que se presenta un único estímulo, siendo ese estímulo un EI, ¿vale? ¿Qué hemos dicho que elicita un EI? Eso sí es apetitivo, pero no entro en eso de momento. Un RI, correcto, ¿vale? El tipo de respuesta que elicita un EI es lo que llamamos una RI. E insisto, de momento me da igual, no voy a valorar de momento si son apetitivos o si son aversivos, me da lo mismo. Cosa que no sé si he dicho. Las flechitas que dibujemos, que vayan hacia la derecha, por lo general suelen querer decir algo así como provocar. ¿Vale? De hecho, os daréis cuenta de que cuando hablemos de condicionamiento operante, no va a haber flechitas, sino que va a haber guiones. Igual que cuando hablemos de algunas cosas también dentro del clásico, que no habla flechitas. Cuando hay flechitas, normalmente es para decir, este estímulo provoca directamente esta respuesta. ¿Vale? Entonces, un EI, hemos dicho que elicita una RI. Por ejemplo, la comida, si yo entro a una pastelería, comida, en todas partes, ¿qué pasa? Empiezo a salivar, ¿vale? Y empiezo a salivar a un nivel X. Pongamos por caso, es un nivel intermedio, no hace falta cuantificar. ¿Qué pasa en la medida en que yo prolongue la exposición a ese estímulo? Es decir, si yo me quedo ahí, y me sigo quedando ahí, y me sigo quedando ahí, ¿creéis que mi respuesta de salivación, cuantitativamente hablando, va a seguir todo el rato igual o va a tener variaciones? Va a tener variaciones. A esas variaciones en la respuesta, en la intensidad de la respuesta, es a las que son las que consideramos para determinar que hay un proceso de aprendizaje. Es decir, una respuesta que es innata, que es la salivación, resulta que no es inamovible. ¿Acordáis lo que os decía, no? Una cosa es que yo salive de forma innata ante la comida, otra cosa es que no pueda haber circunstancias que varíen la intensidad de esa respuesta, porque de hecho las hay, ¿vale? Y hay aprendizaje de por medio. Voy a poner un gráfico que permite entender bastante bien este proceso. ¿Qué suele ocurrir en los primeros instantes? Si aquí en el eje horizontal representamos el tiempo de exposición, quiero decir, ¿eh? Es decir, se presenta el estímulo, entro en la pastelería, está ahí la comida, y empieza a pasar el tiempo, ¿vale? De izquierda a derecha. Y aquí lo que hacemos es determinar, o mejor dicho, representar la intensidad de la respuesta en el eje vertical. Yo cuando he entrado a la pastelería tenía, pongamos por caso, este nivel de respuesta, de intensidad de respuesta. ¿Qué pasa al principio? Vamos a poner, yo qué sé, los primeros 30 o 40 segundos que yo estoy en la pastelería. Empiezo a salivar un poquito más. ¿Sí? Mostramos una tendencia a aumentar la intensidad de esa respuesta por la presentación repetida del estímulo que la elicita.
¿Sí? En la medida en que esto se está presentando y se sigue presentando y se sigue presentando y se sigue presentando, mi respuesta empieza a subir. A ese incremento en la intensidad de la respuesta es a lo que llamamos sensibilización. ¿Vale? Si de pronto en ese momento yo me salgo de la pastelería, detengo ahí la exposición y vuelvo otro día, ¿qué va a pasar probablemente cuando vuelva otro día? Porque a lo mejor mi nivel basal ya no sea este, sino que esté más arriba. ¿Sí? Porque la intensidad de mi respuesta ha quedado sensibilizada. ¿Se entiende? Por eso decimos que hay aprendizaje, porque hay una modificación de mi comportamiento. En este caso es la intensidad de la respuesta, que es sutil, pero es comportamiento que está variando, como consecuencia de la interacción con el medio. ¿Lo veis? Ahora, en lugar de pensar que estamos en una pastelería, pensad que nos estamos exponiendo a ruidos fuertes. Por ejemplo, es un niño muy pequeño que se está exponiendo, o un perro, igual se ve incluso más claro, porque no hablan, que se está exponiendo a una traca de petardos o fuegos artificiales. ¿Qué empieza a pasar con la respuesta de sobresalto de ese perro? Estamos de acuerdo en que un perro, cuando escucha un petardo, de forma innata, se asusta, se sobresalta, por ejemplo, aumenta su tasa cardíaca, empieza a experimentar activación, ¿no? Incluso a nivel subjetivo, emocional, experimenta miedo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo empiezo a presentar ruidos al principio de ese perro que ya venía con cierto nivel de sobresalto? Al principio, por lo contrario. Al principio lo que ocurre es que se empieza a sobresaltar cada vez más. ¿Y qué pasa si en ese momento se detiene la exposición? ¿Qué va a pasar la próxima vez que ese perro se exponga a los ruidos? Que lo va a hacer en condiciones peores todavía. ¿Sí? Muy complicado tratar este tipo de problemas por la complicación que tiene el control de los estímulos, precisamente, ¿no? Poder controlar gradualmente esos estímulos. Ahora bien, en un mundo ideal, si tenemos un control total de variables, vuelvo al ejemplo de la pastelería, ¿qué pasa si sigo aumentando el tiempo de exposición? Es decir, entro a la pastelería, mi salivación ha empezado a aumentar, pero sigue pasando el tiempo, yo no me como nada, y pasan los minutos, y pasan las horas. ¿Qué ocurre con la salivación? Ahora sí, que empezamos a ver que después de ese pico de sensibilización viene lo que llamamos la habituación, ¿vale? Que en este caso se refiere a esa tendencia inversa, es decir, la tendencia a disminuir la intensidad de la respuesta, de nuevo, como consecuencia de la presentación repetida del estímulo que la elicita. Si el estímulo se sigue presentando, manteniendo el resto de variables constantes, lo que se espera es que la respuesta disminuya, ¿vale? Perdona, las personas que trabajan en esos sitios, pues, no les apetece, ¿no? Es como si... Esto es muy habitual, ¿no? Hay personas que trabajan en esos sitios, llega un punto en el que ya... por eso decimos que es un fenómeno muy relacionado con la atención. Uno, cuando entra a una pastelería, no solamente saliva, hay otro tipo de respuestas atencionales involucradas, ¿no? Pues estás prestando atención a lo que hay ahí, evidentemente. Pero si lo tienes todo el rato delante, llega un momento en el que ni lo ves. Empieza a formar parte de, pues ya está, de las cosas que hay ahí, y punto. Esto a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando he trabajado muchos años en laboratorios de conducta animal, en diferentes universidades. En los laboratorios, no sé si habéis visitado uno alguna vez, son sitios donde huele fuerte. Porque no solamente se juntan muchos animales, sino que se juntan, lo que es peor, que son los piensos que se le da a esos animales. Que eso es lo que sobre todo desprende un olor bastante fuerte. Las primeras veces que uno visita un laboratorio de psicología, de conducta en este caso, lo nota muy rápidamente. O sea, es que en cuanto estás entrando por la puerta, o sea, es insoportable a veces. Y en la medida en que empiezas a estar ratos ahí, llega un momento en el que no lo hueles. Yo me acuerdo que hasta hace unos años hacían, eso es una pena que se acabó, estoy hablando hace varios años ya, se organizaban visitas a veces para alumnos en el laboratorio de psicología en la facultad, y yo durante muchos años me encargué precisamente de hacer visitas guiadas a los grupos de estudiantes que venían. Y claro, yo recuerdo que yo bajaba al laboratorio como Pedro por su casa y venía la gente y siempre les veía, ¿no? Como se echaba la mano en la nariz nada más entrar. Y ahí me acordaba y decía, pues mira, me sirve de ejemplo, ¿no? Para explicar la habituación. ¿Por qué yo no hago eso? Pues porque ha habido un proceso de habituación de mis respuestas, en este caso perceptivas y atencionales, ¿vale? Preguntaban por ahí por el chat, ¿la habituación vuelves al nivel basal? No, la habituación implica disminuir la respuesta, que puede ser hasta un nivel basal o puede ser a un nivel menor. Es decir, puede llegar un momento en el que dejemos de salivar por completo, ¿sí? En presencia de comida. Por eso decía, la salivación es innata, no inamovible. Se puede variar su intensidad. Y de hecho puede llegar un momento, aunque sea contextual, en el que no se salive en absoluto en presencia de comida. Esto puede pasar, ¿vale?
Vale, un par de cosas y ya lo dejo aquí. Hay dos grandes factores que son clave, ¿vale? Que nos permiten entender por qué algunas veces la exposición prolongada al estímulo da lugar a sensibilización y por qué otras veces da lugar a habituación. El primero de ellos tiene que ver con la intensidad del estímulo. Importante entender esto, ¿eh? Ahora se lo han preguntado, o cosas parecidas. Sabemos que a medida que el estímulo es más intenso, si mantenemos el resto de variables constantes y el estímulo es más intenso, ¿qué creéis que es más probable encontrar? ¿Habituación o sensibilización? Sensibilización, correcto, ¿vale? Si esos pasteles huelen mucho, por ejemplo, o son muy grandes, es mucho más probable que la sensibilización tenga lugar y por tanto se dificulta el proceso de habituación. Sin embargo, si el olor es muy sutil, es más débil, entonces es más fácil que se desarrolle la habituación. ¿Se entiende? Segundo factor, que en realidad lo hemos comentado de pasada, el tiempo de exposición. Sabemos que, de nuevo, manteniendo el resto de variables constantes, a medida que aumenta el tiempo de exposición, se facilita la habituación. Mientras que, muy bien, cuando ese tiempo no es lo suficientemente prolongado o la exposición tiene interrupciones, no es continuada, ¿no? Se facilita la sensibilización. ¿Vale? Esto explica, probablemente, ¿habéis conocido a alguien que viva cerca de, yo que sé, un aeropuerto, una autopista, una estación de tren, sitios como muy bulliciosos? Yo he conocido varios casos y he conocido todo tipo de circunstancias. He conocido gente que ha tenido que mudarse porque se le hacía insoportable y gente que vas a tu casa y parece que se está cayendo el edificio y no se entera. Literalmente, ¿eh? Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, más allá de las diferencias individuales, de las diferencias en los umbrales perceptivos que existen, es cierto que puede haber diferencias en el proceso de aprendizaje de cada uno por las circunstancias concretas en las que nos hemos expuesto, ¿no? Por ejemplo, personas que vivan cerca de un aeropuerto, pero que estén todo el día fuera de casa y pasen más tiempo en casa por la noche. Pues, hombre, a lo mejor la exposición es diferente, porque no es todo el rato un avión y para, un avión y para, un avión y para, sino que es solamente uno, que es mucho más fácil la exposición, o es más débil, ¿sí? Entonces, depende un poco del tipo de exposición que cada uno tenga. El hecho de que se desarrolle con más facilidad la habituación o con más facilidad la sensibilización. ¿Puede decir que mayor habituación, menor sensibilización? Sí, correcto. De hecho, la habituación y la sensibilización son algo así como los dos extremos de un continuo, ¿vale? De tal manera que esto que han hecho es muy importante, porque además me recuerda a otro aspecto que no quiero no decir, que es que siempre que hablemos de una RI, y concretamente de la intensidad de una RI, estaremos en algún punto de ese continuo, ¿vale? Estaremos, cuanto más habituada la respuesta, menos sensibilizada, y viceversa. Cuanto más sensibilizada, menos habituada, ¿vale? Como digo, hay una cosa que es muy importante, y es que los términos habituación y sensibilización, por enésima vez, no significan aquí lo mismo que fuera. Al menos no exactamente. Todo el mundo ha utilizado alguna vez o ha escuchado la palabra habituarse, ¿no? Y decimos, por ejemplo, mi perro está habituado a ir en coche. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Es decir, estamos siendo muy poco precisos. Estamos diciendo dos cosas que no son precisas. Una, mi perro lo ha hecho muchas veces. Eso es lo que estamos diciendo. Y dos, no le supone ningún problema. Oye, como información que nos damos entre nosotros por la calle, estupendo. Pero ¿me dice a mí algo eso de la conducta concreta de ese animal? No, porque no es un término que se esté aplicando a su conducta, sino al animal en su conjunto. De hecho, fijaos la expresión, es que las palabras importan. Estamos diciendo, mi perro está habituado. O yo estoy muy sensibilizado con este tema. Que, insisto, en nuestro día a día está bien que hablemos así. Aquí es muy importante tener en cuenta que siempre que hablemos de fenómenos conductuales, no hablamos del organismo, sino de algunas de sus respuestas. Es decir, no se habitúan los perros, se habitúan a algunas respuestas por parte de los perros y de las personas. ¿Vale? Exactamente igual que no se refuerzan ni se castigan organismos, se refuerzan y se castigan respuestas. Y esto es importantísimo, porque en una misma situación de aprendizaje uniestimular, si resulta que yo me pongo a analizar una respuesta concreta, por un lado, y otra respuesta concreta por otro, al mismo tiempo, simultáneamente, se puede llegar a dar el caso de que una de las respuestas esté sensibilizando a la par que otra se está habituando. Entonces, si yo digo que el perro se está sensibilizando, no estoy diciendo nada. ¿Cuál de sus respuestas se está haciendo más intensa? Porque a lo mejor hay otra que se está haciendo menos al mismo tiempo. Sí. De hecho, en el caso del condicionamiento operante ya lo veremos con este último ejemplo que he puesto, ¿no? Con reforzar y castigar. No tiene sentido decir refuerzo al niño. ¿Qué conducta del niño refuerza? Porque si refuerzas una conducta del niño, automáticamente se castiga otra.
Si vas a hacer algo más probable, hay otra cosa que va a ser menos probable por definición. ¿Sí? Entonces, estos términos siempre aplican sobre las respuestas concretas que estemos analizando, no sobre el organismo en su conjunto. Y esta es una de las cosas más importantes a tener en cuenta para que más adelante no nos liemos. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces no me quedó claro qué quiere decir aquí habituar y sensibilizar. Habituar, tendencia de una RI a hacerse menos intensa por la presentación repetida del estímulo que la inicia. Sensibilizar, tendencia de una RI a hacerse más intensa por la presentación repetida del estímulo que la inicia. ¿Vale? Entonces una RI siempre va a estar en algún punto de ese continuo. Se habitúan y se sensibilizan las RIs. Igual que se condicionan las RCs, no los perros. ¿Estamos condicionados? No. Nuestra respuesta no está. ¿Vale? Importante. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, por mi parte, ¿tenéis por ahí las listas de firmas? Si hay alguien que no haya firmado, por favor, os echáis un garabato. Gracias a vosotros. Nos vemos el miércoles. Tenemos... Gracias. Sí, y tenemos otra porque había dos. Gracias a vosotros, chicos. Nos vemos el miércoles, efectivamente.